Dios y a la cual Dios otorga una respuesta. Antes bien, Dios inicia el diálogo desde el momento en que Elías se encuentra siempre en actitud de oración, ya de antemano preparado para escuchar, y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? El profeta no responde mencionando los episodios de su vida en los que tuvo lugar su encuentro con la voz de Dios y su respuesta a esa voz, sino que dice hallarse allí a causa de su celo por Dios. Precisamente porque es un hombre celoso por cumplir la voluntad de Dios, por eso se encuentra en ese estado de soledad. Errante y en fuga. Un ángel ha guiado esta huida. Pero en la medida en que Dios conoce de antemano todo lo sobrenatural que él mismo otorga, Elías responde en cierto sentido solo mediante cosas naturales, con los eventos que lo han hecho precipitarse a la fuga. Puede verse un profundo abismo, allí. 76. Un R19,13b 18. La enemistad de todos contra Dios, aquí la tribulación, la soledad, el abandono del servidor fiel y diligente. Cuando el Hijo es clavado en la cruz, su sufrimiento es el resultado del odio de los enemigos, no solo en un sentido general de redención, sino también en un sentido estrictamente biográfico. Los enemigos de Dios lo han llevado a la cruz. Y él muere. Y desde el infierno debe volver a abrirse camino hacia la vida, por medio de su resurrección. Y lo que cumple a lo largo de los 3 días son cosas que el Padre realiza por él y con él. El profeta encuentra a su Dios en un estado de abandono similar. Él también debe retomar el camino de regreso a la vida que ha caminado bajo la conducción del ángel, recorrer nuevamente el vasto desierto, retornar otra vez hacia el punto de partida, otra vez actuar de profeta cargado con nuevas tareas. No se le pregunta si lo desea o no, porque Dios dispone de él, así como dispondrá del Hijo crucificado. Dios sabe que Elías está allí para hacer su voluntad, para aceptar sus órdenes y llevarlas a cumplimiento. A Elías solo le es permitido exponer ante Dios su situación de abandono, es más, debe hacerlo, porque Dios mismo lo interroga acerca del porqué de su presencia en ese lugar. Está forzado a describir su situación del modo en que él la conoce frente al rostro y a la verdad de Dios, no solo su verdad privada, sino su verdad real, anunciada a Dios y aprobada por Dios. Y porque él ha expuesto esta verdad, acontece a partir de ella una nueva misión. Elías debe regresar desde el tiempo de Dios al tiempo de los hombres. Por el mismo camino por el que vino, el camino de la obediencia, el camino bajo la guía del ángel, el camino justo. Ahora debe regresar para ungir a reyes. 77. Un R19,13b 18. Es un aspecto de su ministerio de profeta, un aspecto de la autoridad de su servicio sagrado. Y Dios le dice a Elías lo que debe hacer, punto por punto. No le expone el cómo. El por qué aparece de algún modo en aquello que será dicho luego, se trata de una campaña de Dios contra los infieles. Después de haber ungido a los reyes, Elías ha de ungir a Eliseo como su sucesor. Esta es la esperanza que Dios le regala al envejecido y fatigado profeta. La ruptura de su soledad, porque aparece un sucesor y se puede contar con otro que también vive del Espíritu de Dios, y porque Dios muestra un signo indudable de su poder. Mediante su huida, Elías ha hecho saber que conoce el poder del mal y que le tiene miedo. No es él quien ha de empuñar la espada. Ahora Dios mismo lo hace a través de las espadas de Jezael, de Jehú y de Eliseo. Y Elías tiene aquí un rol que cumplir. Ciertamente, siempre un rol de obediencia. 78. La vocación de Eliseo. 19,19-21 Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Pasó Elías cerca de él y le echó su manto encima. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió, anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego asó su carne con los arneses de los bueyes y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, se fue detrás de Elías y entró a su servicio. El encuentro de Elías con Eliseo es un fruto de su encuentro con Dios. Pertenece al misterio que ocurrió entre Elías y Dios. Aquí el azar no juega ningún papel. Todo está previsto, todo está incluido en un sentido misterioso que solo en Dios alcanza su completa clarificación. Elías y Eliseo actúan desde el primer momento dentro del marco de la obediencia, pero también del misterio de Dios.
Ambos son como pequeñas ruedecillas dentro de una gran maquinaria. Ambos parecen decir las palabras estrictamente necesarias, no más, y campetarse en el sentido de un proceso que solo en el cielo se hace comprensible, precisamente como el cielo lo exige de ellos. Elías es el hombre que ha hablado con Dios. El encuentro con Eliseo pertenece a este diálogo. Elías echa su manto sobre Eliseo a la manera de un signo, como una invitación a ser partícipe. Invitación a formar parte del misterio en el cual él mismo vive. Lo hace sin articular palabra alguna, como si no fuera él. El poseedor del manto, sino el manto el poseedor de Eliseo. 79. Un R19,19-21. La relación de posesión cambia y a la vez no cambia, porque todo está en posesión de Dios y Dios distribuye las misiones, ya sea directamente o bien a través de un enviado. Con su nueva acción, Elías ahora se encuentra entre el nuevo profeta y Dios. Pero Eliseo ya estaba en medio del misterio de los números divinos. 12 yuntas de bueyes están delante de él, y él va junto a la última, la 12ª. El número 12 señala hacia atrás a las 12 tribus y hacia adelante a los 12 apóstoles. Ningún número en las Escrituras carece de significado. Y Eliseo se encuentra al final, junto a la última yunta. Es como si ya estuviera casi al margen, como si ya hubiera comenzado a establecer una relación entre su propiedad y la falta de posesiones que habrá de experimentar en adelante, entre su vida humana normal enmarcada en el ámbito familiar y la vida en la misión, donde cada día le será dicho de nuevo, a través de la palabra de Dios y de la mediación de Elías, que es lo que debe hacerse. Eliseo no vende lo que posee, como si lo debería haber hecho el joven rico, sino que lo distribuye a la gente. Sacrifica los bueyes, volviendo la espalda a todo aquello que significó su vida pasada. Pero también es como el hombre que desea despedirse de su padre antes de comenzar el seguimiento del Señor. Y encuentra por cierto la solución correcta, hace lo que está en su ministerio y comienza el seguimiento, pues Elías todavía le permite hacer lo que el Señor ya no permitirá hacer más a los suyos. Arrojando su manto, Elías ha dado muestras de su confianza, y está seguro de su causa, ahora tiene delante de sí al enviado, al que la voz de Dios ha prometido. Todo está bien así. Y si Elías aún pregunta, ¿qué te? 80. Un R19,19-21. He hecho, no se trata de una pregunta a la espera de una respuesta, porque la respuesta de Eliseo es ya clara, se reconoce como alguien marcado y comienza su nueva vida de misión. Elías comprende que la esperanza se ha cumplido para él y que ha encontrado un sucesor. Todas las circunstancias que acompañan este momento decisivo son esenciales. La actitud de Eliseo con la yunta de bueyes, el gesto con el manto, las palabras, todo forma parte de un acontecer que fue querido por Dios de esta manera, en el que todo sirve para manifestar la grandeza de la voluntad divina y la amplitud de la misión. Eliseo no solo es en muchos sentidos una imagen de los futuros discípulos de Jesús, es alguien en quien la gracia está ya de antemano trabajando de manera que él puede responder en la gracia. Es alguien que ha hecho lo suyo y puede irse en paz. Elías reconoce que aquí todo ha sido preparado desde mucho antes. Su manto, imagen de su misión, es lo suficientemente amplio y sólido como para abrazar también a Eliseo. 81. Después del asesinato de Nabot. 21,17-24. Entonces la palabra de Yahvé llegó a Elías, el tesbita, en estos términos: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel en Samaria. Ahora está en la viña de Nebot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así habla Yahvé, ¿has cometido un homicidio y además te apropias de lo ajeno? Por eso, así habla Yahvé, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nebot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió a Elías: has vuelto a encontrarme, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he encontrado porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Yo voy a traer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y Yahvé también ha hablado contra Jezabel, diciendo: los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Yisreel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado se lo comerán los pájaros del cielo.
El destino de Ahab está tan ligado a la misión de Elías que éste aparece ante él como el enemigo. Elías llega con la amenaza del castigo divino. Ahab no puede comprender la diferencia entre merecido castigo y desgracia. Toma una actitud hostil frente a su castigo merecido. La primera vez que Elías oyó la voz de Dios, el Señor habló de la sequía como castigo dirigido a todo el pueblo. Y el destino de Elías estaba tan vinculado al destino del pueblo. 82. Un R21,17-24. Que el fin de la sequía dependía de la palabra del profeta. Pero también la situación personal de Elías estaba vinculada con esto. Él tuvo que retirarse en soledad para orar, para dirigir su mirada solo a Dios y a su gracia, todo ello en una disposición que al mismo tiempo debía hacer resplandecer para el pueblo la majestad y el poder de Dios. Elías fue siempre un mediador entre Dios y el pueblo. Esta vez se trata del castigo a un único individuo, porque Ahab ha cometido un grave pecado bajo la influencia de una mujer. Es un pecado colectivo, pero además un pecado completamente personal, ya que Ahab debería haber sabido muy bien, como consecuencia de sus numerosos encuentros con Elías y con el poder de Dios, en qué consiste el pecado. Por ser un pecado colectivo y por tratarse del rey de Israel que ha descarriado a su pueblo, su casa será castigada. Por haber pecado como individuo, su sangre será lamida por los perros. La profecía es presentada de forma simple y clara, con la conciencia de la misión del profeta que siempre le acompaña, pero sin aportar sus ideas propias y sin agregar referencias a Dios y a su justicia. Todo es dicho en la más ajustada obediencia de oración, en la certeza de la experiencia de la palabra divina que pertenece a su tarea. La misión de Elías es una misión en la palabra. El Hijo será la palabra total, las misiones de la nueva alianza procederán de esta palabra, las de la antigua alianza están implicadas en la palabra, una palabra que será percibida solo por el enviado, pero que promete realidades a través de él. Las misiones de los profetas no son misiones de una oración contemplativa cuyo fruto permanece de tal modo en las manos de Dios que los enviados no pueden contar con ese fruto, sino que, por ser misiones de 83. Un R21,27-29. La promesa, su lugar está en la inmediata autorrealización de la palabra. Su fecundidad es una fecundidad limitada, diterma inebel, que puede ser puesta a prueba. No en el sentido de la palabra del Nuevo Testamento, por sus frutos vosotros los conoceréis, sino que el enviado mismo reconoce por sus frutos que él vive, con seguridad, en la misión. 21,27-29. Cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con el sayal y andaba taciturno. Entonces la palabra de Yahvé llegó a Elías, el tesbita, en estos términos: ¿has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no atraeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempos de su hijo. Ahab conoce a su enemigo, Elías, pero sabe también de qué modo éste está en la verdad. Y debe reflexionar cuál de ambas, si la enemistad o la verdad, ha de tener la última palabra, se resigna interiormente a la inexorable e incómoda verdad. Incluso hace penitencia. Y su penitencia es observada por Dios, Dios se apiada de él y pospone el castigo. Sin embargo, Dios no hace conocer directamente al rey esta prórroga, sino solo a través de la persona de su enviado. Ahora Elías debe retirar lo dicho desde la certeza de la verdad eterna, porque ahora la verdad eterna se dirige a él de forma diferente. Se excluye que el profeta se haya equivocado, pues se encuentra continuamente en la misma relación con Dios, y su certeza, en cuanto certeza de fe, es inamovible. Pero la relación del rey con Dios ha cambiado. Y así Elías comunica una vez más la palabra de Dios, en la forma modificada, sin ofenderse a 84. Un R21,27-29. Causa de esta alteración. Este cambio no debe ser considerado como un signo de debilidad o de concesión por parte de Dios. Es el signo del poder divino que es libre en su verdad, libre de acercarse misericordioso a un penitente. No es una suerte de celestial indiferencia de Dios frente a las situaciones humanas lo que permite ese cambio, sino decisión soberana de Dios frente a este penitente personal. Y el fruto de la penitencia puede ser atribuido al penitente. 85. Segundo libro de los Reyes. Ocosías y Elías. 2 Reyes 1:1-8. Después de la muerte de Ahab, Moab se sublevó contra Israel.
Ocosías se cayó por el balcón del piso alto de su casa, en Samaria, y quedó malherido. Entonces envió unos mensajeros con este encargo: vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si me repondré de mis heridas. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías, el tesbita: sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel, para que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, así habla Yahvé: no te levantarás del lecho en el que te has acostado, porque morirás irremediablemente. Y Elías se fue. Los mensajeros regresaron a Ocosías y éste les preguntó: ¿cómo es que están de vuelta? Ellos le dijeron: un hombre nos salió al encuentro y nos dijo: vuelvan a ver al rey que los ha enviado y díganle: así habla Yahvé, ¿acaso no hay Dios en Israel, para que tú mandes a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, no te levantarás del lecho en el que te has acostado, porque morirás irremediablemente. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les dijo esas palabras? Ellos le respondieron: era un hombre con un manto de piel y con un cinturón de cuero ajustado a la cintura. Entonces el rey exclamó: es Elías, el tesbita. El rey Ocosías está malherido y desea tener alguna certeza sobre su destino. Busca esta certeza en un dios extranjero, como si no se atreviera a presentarse frente al Dios de Israel y hacerle la pregunta. Carece de fe y carece de valor para afrontar y soportar la verdad. Pero Dios recurre a su profeta. 89. 2R1:1-8. Para desplegar su verdad, cuyo contenido encierra el castigo que recaerá sobre el rey. Este habrá de morir, no por estar enfermo, sino por no querer creer y porque Dios quiere revelar en él su poder. No es casual que los mensajeros enviados por el rey para consultar a Baal-Zebub se encuentren con Elías. El ángel del Señor le ha inspirado que esté allí por donde ellos han de pasar. Esta inspiración puede haber sido una inspiración completamente invisible e interior. Elías es el portador de la palabra de Dios, y lo es en tal grado que está siempre viva en él y le revela lo que debe decir. Elías es la personificación del «así habla el Señor». Es tan obediente a la palabra que ésta puede conducirlo a donde quiera. Esta vez lo conduce hasta el camino de los mensajeros del rey. Aquello que Elías debe decir siempre se ajusta a la situación de una manera precisa, así como las palabras y los actos de Jesús se dan siempre en un contexto determinado. En el Sermón de la Montaña Jesús se dirige a una determinada multitud, en otros sermones a otra diferente. Algunos milagros los realiza en presencia de un pequeño grupo, sin llamar demasiado la atención, mientras que otros, como el de la multiplicación de los panes, los obra frente a una enorme multitud de gente. A unos les dice: sígueme, y a otros: ve a tu casa y no peques más. Una vez ora en soledad o ayuna en el desierto, luego dice grandes discursos, luego de nuevo se niega a realizar un milagro allí donde todos esperan uno, o espera durante muchos días para dar toda su eficacia al milagro que desea realizar. Pero sea lo que fuere que realice, sea algo único e imprevisible, siempre realiza aquello que espera el Padre. Así Elías, apoyándose en esta realidad venidera y tomando ya de ella, hace siempre lo 90. 2R1:1-8. Que la palabra del Señor espera de él. Y expresa esta palabra en la infalibilidad absoluta de la fe, en la certeza de su misión. Aquí y ahora ha de resonar la palabra, en este sentido y no en otro diferente. Elías parece entrometerse en asuntos que no le conciernen, ni el rey ni los mensajeros lo están buscando. Pero él sabe que este asunto le concierne, ha llegado como un fruto de su oración, el ángel del Señor se lo ha mostrado. Cuando Elías asume la palabra para comunicarla a los demás como mensaje, sabe acerca de su cumplimiento. La palabra pasa a través de él y se hace realidad. Después de todo lo que ha experimentado junto a la palabra, él es un extraño para consigo mismo, ha sido expropiado, es solo un instrumento de la palabra. Ha alcanzado los límites de lo que es capaz de soportar y ha deseado morir. En el Carmelo ha resistido absolutamente solo a un poder superior. Ha conocido la palabra también en la soledad del torrente. Kerit, como la conoce en medio de los hombres. Sin embargo, por ser un extraño para sí mismo y un expropiado, él aparece en cada caso allí donde la palabra debe resonar y la transmite sin agregarle ni la más tenue coloración. Cuando él dice: así habla el Señor, su propio yo, es tan solo la certeza de que solo el Señor es quien habla. No interrumpe para decir que él se imagina,
haber entendido de tal modo la palabra, o que bajo estas o aquellas circunstancias algo se le apareció como palabra de Dios. No hay digresiones, excusas, debilitamientos, dilaciones, ninguna señal indirecta que otorgue importancia a su persona. Él es el portador vicario de la palabra. Este es su ministerio, firmemente anclado en su oración personal, pero también en la fuerza de la oración que el Señor le ha regalado y en la cual vive. 91. 2R1,9-17a. Los mensajeros deben regresar donde se encuentra el rey con el terrible mensaje de que habrá de morir. La palabra del profeta ha causado en ellos una impresión tal que están convencidos de su verdad y le obedecen. No tienen ya la posibilidad de realizar un juicio crítico sobre su palabra. Han sido maravillados, rendidos, y se han convertido en representantes de Elías que llevan en su nombre el mensaje al rey. Este se inquieta por el pronto regreso de los soldados. Ellos le relatan lo que ha ocurrido. Su deber de obediencia al rey ha sido interrumpido, por este hombre que portaba una palabra del Señor. Baal-Zebub no ha tenido ni el poder ni la realidad para librarlos del obstáculo que el profeta representaba. Su regreso significa la aceptación del encargo misional, una prolongación de la palabra profética. Dado que llevan el mensaje con objetividad, ya no importa si lo hacen ellos o el profeta en persona. Junto con el mensaje de su muerte. Deben reprochar al rey también el no haber confiado en él. Dios de su pueblo. Así el rey tiene su respuesta. Luego de haberlos escuchado, les pregunta quién fue el hombre que los envió. Resulta evidente que éste ha causado una gran impresión en los mensajeros, también por lo inusual de su aparición, sin quererlo, solo porque así estaba en la tarea no dicha de Dios. Solo podía tratarse de Elías. 1,9-17a. El rey envió a un oficial con sus 50 hombres para buscar a Elías. Cuando él subió a buscarlo, lo encontró sentado en la cumbre de la montaña, y le dijo: «Hombre de Dios, el rey ha dicho que bajes». Elías respondió al oficial: «Si yo soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore, a ti y a tus 50 hombres». Y bajó fuego del cielo y lo devoró, a él y a sus 50. 92. 2R1,9-17a. Hombres. El rey le volvió a enviar otro oficial con sus 50 hombres. Este tomó la palabra y dijo a Elías: «Hombre de Dios, así habla el rey, baja enseguida». Elías le respondió: «Si yo soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore, a ti y a tus 50 hombres». Y bajó fuego del cielo y lo devoró, a él y a sus 50 hombres. El rey volvió a enviar a un tercer oficial con sus 50 hombres. El tercer oficial subió, y al llegar, se puso de rodillas frente a Elías y le suplicó, diciendo: «Hombre de Dios, por favor, que mi vida y la vida de estos 50 servidores tuyos tengan algún valor a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los 2 oficiales anteriores con sus 50 hombres. Pero ahora, que mi vida tenga algún valor a tus ojos». El ángel de Yahvé dijo a Elías: «Baja con él, no le temas». Elías se levantó, bajó con él a presentarse ante el rey, y le dijo: «Así habla Yahvé. Por haber enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel para consultar su palabra, por eso, no te levantarás del lecho donde te has acostado, morirás irremediablemente». Murió según la palabra de Yahvé que Elías había dicho. El mensaje resulta inquietante para el rey. Quiere ver a Elías y hablar con él como si fuera posible llegar a un acuerdo, a un compromiso con la palabra de Dios. No sabemos hasta dónde ha tomado el rey seriamente la palabra, de todos modos no puede pasarla por alto. Quiere negociar, tal vez vencer por medio de un ardid. De modo que envía un oficial principal a Elías con 50 hombres, una fuerza superior. El oficial lleva a Elías la orden del rey y lo llama: «Hombre de Dios». Es un reconocimiento, un ingreso en la esfera de la misión profética. Sin embargo, Elías deja que este tratamiento sea. 93. 2R1,9-17a. Confirmado por Dios mismo. Si esto es verdad, entonces debe descender fuego desde lo alto. No le importa lo más mínimo la siguiente petición, el mensaje. Solo la salutación. Solo la relación entre esta salutación, así como es entendida, y su sentido, así como él lo ha experimentado en su vida con Dios. No puede hablarse de una coincidencia entre ambos sentidos. Lo que para Dios significa, hombre de Dios, no guarda relación alguna con lo que esta gente entiende por ello.
para dejar bien en claro que para Dios, hombre de Dios, significa en la tierra lo mismo que junto a Él, que en la tierra no debe jugarse con aquellas palabras que en Dios tienen un significado infinito. Para ello Elías llama al fuego que descienda, y el fuego extermina a los hombres. Dios mismo otorga este poder a su hombre, así como en el Carmelo le otorgó el poder de llamar al fuego divino que descendiera sobre el sacrificio, para que quedara bien claro quién es Él. Dios verdadero. Y así como entonces su palabra de poder era oración, así también lo es ahora. Son cosas extremas que acontecen en esos milagros, pero ellas solo muestran cuán extrema es la palabra de Dios en sí misma y que el diálogo con Dios puede atraer el poder del cielo sobre la tierra. La palabra que está en armonía con Dios tiene en sí misma todo el poder de la verdad. El fuego que aniquila a los hombres es solo un símbolo de ello, pues la palabra puede llegar a realizar mucho más que eso. Pero como todo símbolo, también este es verdad en Dios. Es verdad para el profeta, verdad para el rey, con la que éste no puede concretar ningún armisticio. Todo se repite una segunda vez. En la tercera ocasión, Elías recibe al oficial. Este está impresionado por la verdad. Se encuentra al servicio del rey y le ha obedecido hasta él. 94. 2R1,9-17a. Momento, pero ahora, frente al profeta, experimenta el poder de Dios. Experimenta una verdad que hace palidecer la verdad de su obediencia al rey, hasta deshacerla en la nada. Y tanto como le es posible, se somete a aquella. Sus palabras ya no son más una orden, sino una súplica. Es como si en esta sumisa petición de favor se hiciera nuevamente visible algo del primer Elías, el que imploró a Dios, el que estuvo frente a la gracia divina como quien no comprende lo que le está ocurriendo y que fue tan sacudido por la gracia que aprendió cómo se cumplen los ruegos. El ángel respalda la súplica del oficial y calma a Elías, no hay razón para temer. Al mismo tiempo fortalece la incipiente fe del oficial, su petición será atendida. Ahora Elías se levanta y va a ver al rey, llevándole la palabra del Señor. Cuando habla, la palabra revela de inmediato su eficacia. La misma palabra había producido el milagro del fuego y la aniquilación de 2 cuadrillas de soldados. Pero también fue una palabra de gracia, pues perdonó al oficial suplicante. Para los pecadores sigue siendo una palabra de castigo. Por tanto, su poder se extiende a los ámbitos más variados. Cuando Dios hace lo uno, no necesita omitir lo otro. Cuando permite que la gracia prevalezca por sobre la justicia en el caso de un hombre, no necesita retirar el castigo destinado a algún otro. Dios se liga y obliga a sí mismo por medio de su verdad, pero la palabra, así como Él la envía, permanece siempre libre de otorgar espacio para otras cosas que Dios en su poder quiere realizar. El profeta experimenta ambas cosas, el castigo y la remisión. Él mismo es el signo del poder e inexorabilidad de Dios, pero también de su misericordia, de su mansedumbre. Al haberse puesto a sí mismo completamente al servicio de 95. 2R1,9-17a. La palabra experimenta cada vez su certeza perfecta. Elías es capaz de llevar la palabra del castigo y la del perdón, de ser el portador de la palabra de venganza divina y el portador de la palabra que otorga la gracia de Dios. Quien encuentra a Dios y de algún modo entra a su servicio ya no tiene la posibilidad de elegir aquello que habrá de transmitir, por ejemplo, transmitir solo la palabra de la gracia y no a sí mismo la del castigo. Ya en la antigua alianza sucede que quien se entrega a Dios elige una sola cosa, es decir, el todo de Santa Teresita que es ofrecido por Dios. La obediencia a Dios es, por definición, ilimitada. Es disponibilidad sobre la que solo Dios reina según su deseo. Es servicio que se pierde y desaparece tan completamente en la palabra que al final siempre vuelve a quedar solamente la palabra como signo del poder y de la voluntad de Dios. 96. Elías es arrebatado a los cielos. 2:1-6. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque Yahvé me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió, «Juro por la vida de Yahvé y por tu propia vida que no te dejaré». Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que hoy Yahvé va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza?» Él respondió, «Claro que lo sé. Callad». Elías le dijo, «Quédate aquí, Eliseo, porque Yahvé me ha enviado a Jericó». Pero él respondió,
juro por la vida de Yahvé y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo, y le dijeron, ¿sabes que hoy Yahvé va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé. Callad. Elías le dijo, quédate aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida de Yahvé y por la tuya propia que no te dejaré. Y se fueron los dos. El conocimiento que le es dado a Elías es siempre suficiente solo para cubrir el siguiente trecho del camino. Debe dirigirse a Betel. También debe intentar deshacerse de Eliseo antes de comenzar el viaje. Pero este quiere ir con él. Los dos intentos, el de Elías de apartar a Eliseo y el de Eliseo de seguirle, recibirán su explicación solo al final. Aparentemente, la tarea dada a Elías solo llega hasta ahí, dirigirse hacia Betel. El verdadero contenido de la tarea es llevar hasta allí a 97. 2R2:1:6. Eliseo, él debe experimentar el poder de la palabra de Dios en la comunidad de los profetas. La comunidad de profetas lo recibe con el saber que ellos solo pueden haber obtenido a través del Espíritu. Hoy Elías será arrebatado a los cielos. Cada uno de ellos lo sabe por sí mismo, pero también lo saben en conjunto. Sin embargo, aún no está claro qué tipo de participación tienen ellos en este mosaico de transmisión de misiones. En todo caso, están en posesión de una palabra absolutamente clara que los colma, una palabra que ellos transmiten a Eliseo. Son los que saben con certeza sobre el destino de su maestro y preguntan a Eliseo si él también conoce este destino. Eliseo los llama al silencio. Él mismo lo conoce, y no se trata de un anuncio destinado a los que no están iniciados. Sin embargo, los discípulos profetas debían hablar con él, porque la misión que tiene que asumir será tan grande que necesita contar con testigos. Necesita de ellos de antemano, como si Dios mismo estuviera poniendo a prueba a Eliseo a través de los discípulos. Se pone a prueba su saber, que en este caso ha de ser más profundo aún que el de Elías, quien pretende hacerlo desistir de acompañarle. Se ponen a prueba sus dotes de liderazgo, que se manifiestan en el hecho de que ordena a los discípulos que guarden silencio. En su misión, los discípulos han asumido algo que escapa a su comprensión. Ellos deben advertir a Eliseo, lo cual es superfluo, porque Eliseo ya lo sabe, y de algún modo son reprendidos a causa de ello, ya que deben guardar silencio. Por el momento, con esto concluye el encargo que les fue encomendado. Lo mismo sucede en Jericó, con el mismo saber por parte de los discípulos y con la misma orden de 98. 2R2:1:6. Guardar silencio. Lo único novedoso es que ellos habrán de acompañar a Elías y a Eliseo durante una parte del camino. Toda la escena rememora aquella en la que el Señor prueba a Pedro. Es un poner a prueba, de parte de Dios y al mismo tiempo del Señor que es hombre, a quien habrá de encomendársele una misión divina. Esta prueba de la antigua alianza es retomada y continuada en la iglesia de la nueva alianza, e incluso aparece en algunas situaciones particulares en la historia de la iglesia. El Señor pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Aquí, se le pregunta 2 veces a Eliseo, ¿sabes? En la antigua alianza el conocimiento es lo predominante, el amor es menos reconocible, entonces uno debía poseer más entendimiento que amor para asumir su misión. Era ante todo una responsabilidad frente a Dios Padre y Espíritu, mientras que en la nueva alianza es sobre todo una responsabilidad de cara al Hijo. También las transmisiones de las misiones son prefigura. Sions de la nueva alianza, pero poseen un principio de intensificación e incluso de incomprensibilidad en sí que no se encuentra aún atemperado por el amor de la nueva alianza. Eliseo debe estar seguro de sí del mismo modo que nosotros podemos estar seguros solamente del Señor. En la antigua alianza encontramos esa voluntad incondicional de estar ahí, presente, una especie de santa obstinación que nada tiene que ver con la indiscreción. Cuando uno está completamente resuelto a servir, entonces es tomado por Dios. Esto es menos visible en el ámbito de la nueva alianza, al menos en lo que se refiere a la vida mística. Eliseo ruega por una especie de misión activa, pero recibirá, porque él lo pide, también la misión mística de Elías. 99. 2R2:1:6. El tercer, me amas, del Señor es sustituido aquí, de alguna manera, por el acompañamiento de la comunidad de los profetas hasta un determinado punto del camino.
Ellos acompañan porque deben hacerlo. Hay aquí un soplar del Espíritu que da a todos una gran seguridad, pero no le otorga a nadie de antemano más seguridad que la necesaria para llevar adelante el plan de Dios en un detalle particular. Con todo, Elías intenta deshacerse de Eliseo en 3 oportunidades. Pedro será probado 3 veces y negará a Jesús las 3 veces. El poner a prueba tiene aquí un sentido positivo, ya que Elías debe pronunciar un no e intentar separarse de Eliseo. Hace esto urgido por el Espíritu. En la misma verdad del Espíritu, Eliseo debe resistir y permanecer firme en aquello que ha resuelto. Aun cuando parezca que estamos frente a un conflicto entre dos voluntades, ambos son hijos de una misma voluntad, que los conduce en direcciones opuestas, pero, sin embargo, exige de ambos precisamente aquello que están realizando. Aquí reconocemos que la verdad y la unidad del Espíritu es mucho más poderosa que todo lo que podemos comprender. Pensamos que hay una oposición entre ambos profetas, pero es algo solo aparente, porque ambos siguen de hecho al mismo Espíritu. El plano de la obediencia es unitarrio, aunque los actos de la obediencia parezcan ser contrarios. De algún modo se anticipa la misión de Eliseo. Hasta el momento ha sido el discípulo de Elías, en adelante habrá de ser su sucesor. En medio hay un lapso de igualdad de derechos. Eliseo puede aquí imponerse, en realidad, por el bien de la misión de Elías, así como Elías, por el bien de la misma misión, intenta librarse de él. Elías sabe cuán difícil es su misión, lo ha experimentado a lo largo de toda su vida. Por 100. 2R2,7-12a. El contrario, Eliseo nada sabe al respecto. Precisamente por eso Elías debe ponerlo a prueba en vista de la misión futura. Sus órdenes de que se aleje ponen a prueba su idoneidad para la misión. Cuando Elías desaparezca, Eliseo no habrá de mirarlo más a él, sino al Espíritu. Elías debe asegurarse de que, por encima de él, su discípulo es capaz de mirar al Espíritu. Eliseo debe poseer la plena seguridad y ser confirmado, aún más, confirmarse a sí mismo por las palabras que pronuncia, de que puede hacerlo. Los cristianos jamás podrán realizar su misión en este sentido. Pero los antiguos deben poderlo, para que el Hijo pueda mostrarle al Padre lo que ya se ha logrado en la tierra, que no hay solo pecadores, sino también tipos auténticos, maravillosos. La comunidad de los profetas solo conoce la separación que sucederá en ese mismo día. Ellos son testigos lejanos. Igual que los discípulos de Jesús, ellos no comprenden lo decisivo. A los discípulos el Señor les había dicho de antemano que resucitaría al tercer día. Y, sin embargo, con su muerte todo había terminado para ellos. Solo los enemigos de Jesús intuyeron que quizá algo podía ocurrirle a su cuerpo. Lo que aquí la comunidad de profetas sabe no es una doctrina como la de la resurrección, sino un mero hecho, habrá de ocurrir hoy. Y cuando luego Elías sea arrebatado a los cielos, ellos no podrán comparar este acontecimiento con ninguna otra cosa y, por tanto, tampoco podrán realmente comprenderlo. 2,7-12a 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron. 101. 2R2,7-12a. Los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió, si pudiera recibir 2 partes de tu espíritu. Le dijo, no es nada fácil lo que pides. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás, de lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Después de esto, no lo vio más. En el curso de estos hechos no hay vacilación alguna, un acontecimiento sigue al otro. Los espectadores del evento principal se dividen en 2 grupos, los discípulos se encuentran a una cierta distancia, ven algo de lo que puede hacer el maestro y están sorprendidos a causa de ello. En la proximidad inmediata se encuentra Eliseo. Elías actúa, sin embargo, como si poseyera una seguridad total. A pesar de que Eliseo heredará de él esta seguridad, por el momento Elías es el único absolutamente infalible,
El que hace cosas que acontecen en un ámbito inaccesible tanto para los discípulos como para el mismo Eliseo. Los discípulos ya han sido enviados, Eliseo no habrá de retornar junto a ellos. La única obligación que les resta es ver la llegada del Maestro por última vez. Esto es necesario para que luego ellos puedan reconocer claramente el poder milagroso de Elías en los milagros de Eliseo, para que sean capaces de comparar la grandeza de uno con la del otro. Para Eliseo todo es mucho más complejo. Al igual que los jóvenes profetas, él ve el milagro. Pero lo ve desde una proximidad inmediata y es 102. 2R2,7-12a. Arrastrado dentro del milagro en cuanto puede acompañar a Elías a través del Jordán dividido. Elías sabe que debe cruzar el río, Eliseo lo sabe solo gracias al saber de Elías. En la otra orilla, ambos se encuentran frente a la despedida. Para Eliseo esto es muy difícil de sobrellevar. Pero no se le da ningún tiempo para adaptarse a ello, es sobreexigido en cuanto primero se lo incluye en el milagro del Jordán y luego permanece en el seguimiento de Elías, donde su presencia no es deseada, pero donde participa en todo, aún en los frutos del milagro. Por cierto, mira asombrado a Elías, no desea que se marche, no comprende por qué no es posible que él lo acompañe, etc., pero repentinamente sentirá que aquí su comprensión humana no alcanza. Los acontecimientos le caen encima de una forma tal que no puede medir su parte de responsabilidad en los hechos, no puede ordenar nada, no tiene tiempo de formular preguntas y de llegar a una visión reposada y general de lo sucedido. La corriente del río retrocede, pero de algún modo existe una corriente espiritual que lo atraviesa y lo arrastra en su curso. Esta sensación de estar siendo arrastrado y de no comprender hacia dónde es llevado puede explicar la petición siguiente de dos partes del espíritu de Elías. A la luz de esta situación en la que se encuentra Eliseo, resulta difícil decir hasta dónde llega su comprensión humana, cuanto es necesario entender aquí en absoluto, en qué medida la comprensión de Elías es Koun Yunikebel, cuánta comprensión pone Dios a disposición, a través de la oración y de la revelación, y cuánta radica en la misión de Elías, está ligada a ella y puede ser comunicada solo a través de él. Por ejemplo, supongamos que doy un concierto de violín. ¿Cuánto de mi talento natural se manifiesta? 103. 2R2,7-12a. ¿En este concierto? ¿Cuánto soy capaz de tomar del maestro que compuso la obra? ¿Cuánto me ha dado mi propio maestro? En todo caso, Eliseo comprueba que ha sido sometido a exigencias excesivas, que nunca podrá arreglárselas con su propio entendimiento. De aquí la petición de dos partes del espíritu. Elías ve esta sobreexigencia. A él mismo no se le ha exigido menos. Sabe que su final está cerca, pero no alcanza a ver ninguna señal. Todo está en suspenso. También sabe que Eliseo debe quedarse en la tierra, ve su confusión y desearía hacer todo lo que está en su poder, dejarle tanto como fuera posible. Para Eliseo se presenta una cuestión doble: ¿cómo habrá de sobreponerse a todo esto, humanamente hablando? ¿Cómo habrá de integrar y dominar todo este pasado ante Dios? Únicamente sería posible contando con el espíritu de Elías. Supone que Elías comprende y domina todo lo que es necesario, y es guiado por esa comprensión. Una atmósfera de obediencia y de oración lo rodea, una atmósfera en la cual todo se encuentra en su propio lugar. Pero esto no parece ser suficiente, ya que Eliseo debe ir más allá, debe ser el sucesor. No solo se trata de estar preparado y seguro de sí mismo, sino además debe convertirse en un hombre nuevo que recibe la capacidad de asumir la misión de Elías y de continuarla. En el caso de Elías, su propio espíritu había bastado, esa comprensión que siempre lo guió hasta que fue elevado a los cielos. Pero Eliseo tiene aún toda una segunda parte ante sí. Y es seguramente este pensamiento lo que inspira su petición. Todo está en función de la misión, pero él se conoce a sí mismo, no podrá llevar adelante su tarea sin las dos partes del espíritu. Esta es, por supuesto, una petición que le ha 104. 2R2,7-12a. Sido inspirada por el espíritu mismo. Y en la petición yace también la comprensión de la necesidad de su cumplimiento. La situación es extrema, Elías espera su fin. El discípulo camina junto a él y no puede familiarizarse con su situación ni con su tarea. Entre el espíritu de Elías y el de Eliseo hay una diferencia que actúa en detrimento del segundo.
Y a esto se añade el problema de cómo continuar aquello que es único, una continuación que además conlleva una desventaja para el discípulo. Ya se encuentra de antemano en desventaja en cuanto a su pasado. Ahora se agrega la desventaja respecto del futuro. Si pudiera recibir dos partes de tu espíritu. La respuesta de Elías tiene, una vez más, dos sentidos: si me ves cuando yo sea separado de tu lado. Esto no depende de la voluntad de Eliseo. En verdad, él estuvo listo para acompañar a Elías, pero éste lo rechazó. Y con todo Eliseo sigue siempre junto a él. Pero el verdadero prodigio se halla en lo que habrá de acontecer. Y por ello Eliseo debe tener los ojos vírgenes de quien observa un milagro. Debe haber atravesado por todo lo acontecido hasta este momento de tal modo que ahora esté totalmente libre para Dios y su milagro. Para la comunidad de los profetas es más fácil, ellos se encuentran mucho menos exigidos que él, su fe debe aceptar solo un milagro que pertenece a lo terrenal, la división de las aguas del Jordán. Pero Eliseo debe poder ver un milagro del más allá, la parte de cielo que se abre para recibir a Elías. Aquí hay algo que es característico del Antiguo Testamento: todo es puesto en el poder y la capacidad del individuo. No existe el depositar en el seno de la iglesia, en la comunión de los santos. Por ello esto representa para Eliseo también una sobreexigencia del todo personal, de la que nada puede. 105. 2R2,7-12a. Ser aligerado. Elías con su condición si me ves exige una vez más de un modo excesivo en cuanto de hecho le pide a Eliseo que lo vea ascender hacia el cielo, pues ha de recibir justamente su espíritu. La comprensión es llevada aquí hasta sus últimas consecuencias, lo que ya no ocurrirá en el ámbito de la nueva alianza. Allí será el Señor el único que tenga la comprensión total. Si tú me ves, esto es una forma de poner el asunto en la mano de Eliseo y, a la vez, de quitárselo, pues él no puede disponer sobre este, sí. Eliseo puede realizar una contribución parcial, ya lo ha hecho estando ahí y habiendo acompañado a Elías en las 3 etapas de su viaje, ha hecho la contribución que era humanamente posible. Pero ni él mismo ni Elías pueden garantizar que verá el rapto de su maestro. Si Eliseo no alcanza a verlo, perderá su participación en el espíritu de Elías y con ello segaramente lo esencial de su misión. Pero, por lo que toca a su disponibilidad, él está segaramente en condiciones de asumir esta misión. Más allá de esto, sin embargo, donde solo Dios determina, él no puede arrogarse ningún derecho. Es como si se creara una situación en la que se requiere el máximo de disponibilidad abierta. Una situación que para Eliseo es realmente insoportable, puesto que se le muestra el fruto: Elías le había ofrecido, pide lo que quieras, y a la vez le es quitado, pues el don depende de circunstancias sobre las cuales él no puede influir. Ahí es posible ver un espacio reservado para la figura del Hijo. En la nueva alianza, las misiones son repartidas, pero probablemente el Señor se hace cargo de lo que en ellas se exige, pero que no depende de ellas. Él se sitúa, por así decirlo, allí donde el Padre reparte las misiones, para cumplir él. 106. 2R2,7-12a. Mismo aquello que el Padre exige y el hombre no puede comprender. En última instancia, lo hace desde la cruz. Se reconoce aquí una cierta preponderancia de la prestación personal en el ámbito de la antigua alianza. Los profetas deben señalar de antemano hacia adelante, hacia la parte que aporta el Señor. Por otro lado, su prestación es menor porque son individuos, porque no se considera la presencia de la iglesia. Ellos son como soldados individuales en un gran ejército, donde cada uno es un individuo. Aquí toda una esfera de la consideración, de la delicadeza y del amor eclesial permanece aún cerrada. Luego se nos dice que siguen adelante conversando, no se dice acerca de qué. En todo caso, no se dice nada esencial para lo que está aconteciendo. Lo esencial está ahora en manos de Dios. No por casualidad se detienen en un diálogo sin importancia. Quizá Elías quiera mostrarle sin más ni más a Eliseo que la vida cotidiana no pierde su importancia a causa de los grandes acontecimientos, que la relación previa entre ambos continúa siendo la misma aún después de las palabras de peso que todavía resuenan en el interior de cada uno, y que hasta el momento en que Dios intervenga ambos deben permanecer en ella como hasta ahora. La expectativa no debe tensarse en demasía. Más aún, si ellos siguen su marcha conversando de este modo, el acontecimiento de la separación les llegará en la forma en que Dios lo desea,
como a hombres que están ocupados en cuestiones cotidianas, pero que se encuentran precisamente en el lugar donde Dios quiere tenerlos y a donde habrá de enviar su carro. Seguramente estaba en la voluntad original de Dios que Elías tuviera que ser raptado a los cielos precisamente en este lugar junto al Jordán. Él se dirige hasta allí en una obediencia absoluta que 107. 2R2,7-12a. Sin embargo, deja intacto todo su carácter natural al resto de su vida. La relación entre maestro y discípulo no se halla afectada en lo más mínimo. Así como San Luis Gonzaga querría seguir con su juego, aún teniendo conciencia de morir minutos más tarde. En ambos profetas vive la gran expectativa, de improviso, serán separados. Pero no necesitan hablar ni tampoco pensar en ello. Basta que su diálogo no se oponga a esa realidad que viene. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, se interpuso entre ellos. El arrebatamiento de Elías comienza con su separación de Eliseo provocada por el carro de fuego. Una línea absolutamente clara divide el cielo y la tierra. El cielo toma a Elías y lo eleva sobre la tierra. El fuego es símbolo de Dios. La antigua alianza conoce muchas apariciones de Dios en el fuego. También en la nueva alianza descenderá el Espíritu en la forma de lenguas de fuego. Ambos han estado esperando la separación, ambos se han preparado para este momento. Pero el modo de la separación queda reservado a Dios. Elías no desaparece simplemente de forma repentina, sino que el rapto toma una forma extraordinaria. No solo Elías pasa al más allá, también Dios se dirige así de un modo nuevo al más acá. En el rapto de Elías la relación de Dios para con los hombres recibe una visibilidad completamente nueva, algo que asemeja a formas terrenas viene de parte de Dios con el objetivo de raptar lo terreno hacia Dios. Eliseo comprende este lenguaje simbólico. Clama, Padre mío. Padre mío. En el Padre ve tanto a Elías como a Dios, o mejor aún, la unión íntima de su Maestro con Dios Padre. Esta unidad adquiere para Eliseo un significado muy 108. 2R2,12b18. Especial, pues de ahora en adelante su Padre espiritual forma una unidad con el Padre celestial, una unidad que se hizo visible, mientras que hasta ahora solo lo había sido en el Espíritu. Desde ahora Eliseo habrá de entender todo a partir de esa unidad, en la cual encontrará y experimentará tanto a Dios como a Elías, que vive junto a Dios. Esto incluye no solo el Padre mío, sino además al carro de Israel y su caballería. Incluye, pues, una relación con todo el pueblo. Eliseo entiende que el milagro no es un asunto privado, sino que en este carro, que rapta al profeta de Israel, se establece para todo el pueblo un nuevo vínculo entre el cielo y la tierra. Aunque ahora Dios está con Elías por un lado y Eliseo con el pueblo por otro, el carro de Dios, sin embargo, ha estado con Israel y uno de Israel está con Dios. Todo es como una extensión de la misión, Eliseo ha tomado parte en la experiencia del rapto, y esto significa para él una nueva obligación frente al pueblo. Toda misión comprende siempre dos aperturas, una hacia Dios y otra hacia la tarea. El enviado es solo el punto de intersección entre ambas. En la nueva obligación de Eliseo ahora se resuelve todo lo que antes apareció como tensión y exigencia excesivas e insoportables. Eliseo ha visto el rapto, ha recibido el Espíritu, su ruego fue cumplido. Antes existía la posibilidad de fallar. Ahora existe el hecho de no haber fallado, del que ya no se puede decir a qué se debe, si es porque Eliseo se opuso a Elías o, por el contrario, porque Eliseo hizo incondicionalmente lo que Elías quería más allá de sus palabras y detrás de ellas. 2,12b18. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y 109. 2R2,12b18. Se detuvo en la orilla del Jordán. Después tomó el manto de Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas, éstas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. La comunidad de profetas de Jericó, que estaban enfrente, al verle dijeron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro, se postraron hasta el suelo delante de él, y le dijeron, hay aquí, entre tus servidores, 50 hombres valientes. Deja que vayan a buscar a tu señor, tal vez el espíritu de Yahvé se lo llevó y lo arrojó sobre alguna montaña o en algún valle. Él replicó, no envíen a nadie.
pero ellos lo presionaron tanto que terminó por decir, envíenlos de una vez. Así enviaron a 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no les había dicho que no fueran. El rasgar las vestiduras es un signo de tristeza y de luto. Nuevamente encontramos aquí algo de la vida cotidiana. El manto caído de Elías es el signo visible del legado, de la herencia. Este manto ahora le pertenece a Eliseo, al igual que le pertenecerá el espíritu. Y ahora debe regresar, retomar el camino a su misión. El camino hasta este lugar a través de Betel y Jericó y el Jordán fue un camino de disponibilidad hacia la misión. El camino de retorno será un camino con la misión, en y hacia la misión siempre creciente. Eliseo está cargado con lo que va a constituir su misión, pero también es dejado como el que era, y que ahora ha recibido el legado de Elías y ha de valerse por sí mismo con la gracia de Dios. Deberá realizar aquello que le dicten las circunstancias, lo que se le presenta. Ya no ser más un discípulo, sino un maestro. Ya no. 110. 2R2,12b, 18. Ser un seguidor perfecto en el sentido de una dependencia. Su seguimiento debe ser ahora realizado en una obediencia libre e independiente, en un saber autónomo en el Espíritu de Dios y, al mismo tiempo, en el Espíritu de Elías. La maestría obtenida ha cambiado de lugar la posición de los elementos, ahora su certeza y su confianza han de provenir de la oración. El Espíritu que hasta hoy ha podido afirmar y consolidar a través de Elías está ahora inmediatamente en él. Eliseo regresa al río, pues sabe que debe desandar las huellas que han conducido a ambos, a Elías y a él, hasta este lugar. Sabe asimismo que no puede atravesar el río contando con sus propias fuerzas. Pero si Dios exige de él lo mismo que de Elías, entonces la promesa de este último debe haberse cumplido. Eliseo sabe 3 cosas, que ha de obrar un milagro, que solo el Espíritu de Dios puede obrar milagros y que el Espíritu de Dios se hallaba en Elías con el fin de realizarlos. Por eso invoca, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Este grito contiene tanto su fe en Dios cuanto su humildad frente a su maestro. No obstante su madurez, sigue siendo alguien que sabe de parte de quien le fue regalado el Espíritu de Dios, que sabe que todas las cosas pueden llegar a cumplirse solo por medio de la oración. Cuando Eliseo golpea las aguas con el manto, recibe la respuesta, las aguas se dividen. Esto desencadena en él una entera serie de certezas, que se encuentra en el camino correcto, que la promesa del Maestro concerniente a las 2 partes del Espíritu está siendo cumplida, que sus preguntas no permanecerán sin respuesta, que posee el poder de obrar milagros. Pero hay condiciones, si Dios desea un milagro, le dará lo necesario. Y siempre el milagro habrá de ser devuelto. 111. 2R2,12b, 18. De inmediato a las manos de Dios, nadie puede obrar milagros si Dios no lo quiere. Esto tiene su complejidad, como la tiene todo lo concerniente a los milagros. Y además todavía están allí los 50 mirando la ascensión. Si bien Eliseo tiene la certeza interior, se trata de una certeza que aún no ha sido puesta en práctica. Tiene la certeza, pero no la experiencia. Sin embargo, ahora no puede permitirse golpear en vano. No solo están en juego su reputación y la de Dios mismo, sino también la de Elías. Pues si él no puede, entonces Elías se ha equivocado con él. La comunidad de los profetas no sabe nada de la conversación ni de la petición de Eliseo. Pero, por el hecho del milagro y por tratarse del mismo prodigio que Elías realizara anteriormente ante sus ojos, ellos ven que este milagro proviene del mismo espíritu, el mismo acto de golpear las aguas con el manto, el mismo acto de cruzar por el lecho seco del río. Antes fueron 2 los que cruzaron. Ahora solo lo hace 1, pero en su acto se hace evidente el espíritu del otro, cuya visibilidad es sustituida por la invisibilidad, si bien su espíritu se hace visible en el milagro. Es como si esta segunda vez exigiera más de parte de los discípulos. Ellos mismos son los que deben sacar la conclusión correcta, que Eliseo, regresando por el mismo camino, posee el mismo espíritu y actúa en la misma misión que Elías antes de él. Ellos también reciben algo de la transmisión del poder. Este algo es su tomar parte en la fe. Ahora se les exige que comprendan y que así conformen una nueva unidad con sus profetas. Comprendiendo, podrán acompañar a Eliseo, así como antes acompañaron a Elías, aunque estén bien lejos de haberlo comprendido todo. Pero lo que ahora deben hacer, lo hacen.
112. 2R2,12b 18. Cuando ven venir a Eliseo con el espíritu de Elías, se arrojan a sus pies. Lo reconocen como su maestro. Comprenden que el espíritu de Elías mora en él,